Buen día para todos, mucho gusto. Mi nombre es Alfonso Uribe Hernández, estudiante de educación, y sean todos bienvenidos a este podcast donde explicaré cómo comprendo el concepto de política pública educativa a partir del pensamiento político de Platón y de una lectura complementaria de Wilson en el 2018 que plantea qué son y para qué sirven las políticas públicas. Sean todos bienvenidos. Iniciaremos planteando que el propósito es establecer una relación entre dos temas que pertenecen a momentos históricos muy diferentes. Por una parte se encuentra el pensamiento político de Platón, desarrollado en la antigua Grecia, y por otro está el concepto contemporáneo de política pública, relacionado con las decisiones y acciones que realiza el Estado para responder a los problemas y las necesidades de la sociedad. Relacionar estos dos temas no significa afirmar que Platón utilizó el concepto moderno de política pública. Platón no fue un administrador público en el sentido actual. Sin embargo, sus ideas sobre la educación, el gobierno, la justicia y el bien común permiten reflexionar sobre la responsabilidad que tiene el Estado en formación de los ciudadanos. Para comenzar, es necesario definir qué se entiende por política pública. De acuerdo con Wilson 2018, las políticas públicas comprenden las decisiones y acciones mediante las cuales el Estado busca intervenir en situaciones consideradas problemáticas y producir cambios orientados al bien común. Por su parte, Díaz en el 2010 plantea que las políticas públicas procuran responder a necesidades y demandas presentes en la sociedad. A partir de estas ideas, comprendo la política educativa como un conjunto de decisiones, acciones, normas y programas mediante los cuales el Estado responde a las necesidades educativas de la población. Estas políticas orientan la enseñanza, la formación de los ciudadanos y el funcionamiento del sistema educativo con el propósito de contribuir al bienestar colectivo. Esta definición permite comprender que la educación no depende solamente de las decisiones individuales de los estudiantes, las familias o los docentes. También es una responsabilidad pública porque el Estado debe establecer las condiciones necesarias para garantizar los procesos educativos y responder a los problemas que afectan la sociedad. Desde esta perspectiva, es posible relacionar la política pública educativa con el pensamiento político de Platón. Para este filósofo, la educación ocupa un lugar central en la organización del Estado porque permite formar a las personas de acuerdo con las funciones que deben cumplir dentro de la propia comunidad. Y es como esta formación recibe el nombre de paideia, y la paideia no se limita a transmitir conocimientos, se refiere a la formación completa de la persona que incluye un desarrollo de la razón, la conducta moral y la preparación para participar en la vida de la ciudad. Por esta razón, la paideia puede comprenderse como uno de los principales medios mediante los cuales el Estado platónico busca alcanzar la justicia y conservar el orden social. No se trata entonces de una política pública en el sentido administrativo que utilizamos actualmente, pero sí permite reconocer una idea importante. La educación es una responsabilidad fundamental del Estado y debe orientarse hacia el bien común. Esta relación puede explicarse mediante el mito de la caverna, presentado por Platón en el libro de la República. En este relato, un grupo de prisioneros permanece encadenado dentro de una caverna y solo puede observar las sombras que se proyectan sobre una pared. Como nunca ha conocido otra realidad, considera que esas sombras representan la verdad. Desde una lectura educativa, los prisioneros representan a las personas que permanecen en la ignorancia. Su situación puede entenderse como un problema que afecta tanto al individuo como a la comunidad, porque una sociedad formada por ciudadanos que no pueden reconocer la verdad tendrá dificultades para tomar decisiones justas. El proceso de liberar al prisionero y conducirlo hacia la luz representa la educación. Esta formación no es inmediata ni sencilla. Platón la presenta como un proceso que exige esfuerzo, orientación y transformación de la manera de pensar. Se relaciona esta idea con el concepto de política pública. Puede decirse que la ignorancia constituye el problema que debe ser atendido, mientras que la educación representa la acción organizada para enfrentarlo. De esta manera, el mito de la caverna permite comprender la educación como una intervención orientada a transformar una realidad que se considera problemática. El momento más importante ocurre cuando la persona que ha salido de la caverna y ha conocido la verdad debe regresar para orientar a los demás.
Su regreso no se presenta solamente como una decisión personal, sino como una responsabilidad con la comunidad. Esta idea se relaciona con el bien común, porque el conocimiento no debe utilizarse únicamente para obtener beneficios individuales. Quien ha alcanzado una mayor comprensión tiene el deber de contribuir al bienestar de los demás. Esta concepción también puede contrastarse con la educación ofrecida por los sofistas. Según el tema, los sofistas enseñaban principalmente el uso de la retórica, es decir, la capacidad de hablar y persuadir a los demás, y esta enseñanza podía ayudar al individuo a alcanzar el éxito dentro de la asamblea y de la vida política. Platón cuestiona este tipo de formación porque considera que la educación no debe orientarse únicamente hacia el éxito personal. Para él debe conducir al conocimiento de la verdad, al desarrollo de la virtud y sobre todo a la búsqueda de la justicia. Esta diferencia permite relacionar el pensamiento de Platón con lo señalado por Sainz en el 2010 sobre la orientación social de las políticas públicas. Una política pública no debe buscar solamente el beneficio de unas pocas personas, debe responder a necesidades colectivas y contribuir al bienestar de toda la comunidad. Sin embargo, la propuesta educativa de Platón también presenta dificultades cuando se analiza desde la perspectiva de las políticas públicas contemporáneas. En la República, Platón divide la sociedad en tres grupos: los gobernantes, los guardianes y los productores. Cada grupo recibe una educación diferente de acuerdo con la función que debe realizar dentro del Estado. Primero, los gobernantes deben desarrollar principalmente la razón y alcanzar el conocimiento necesario para dirigir la ciudad. Los guardianes deben fortalecer el valor y proteger a la comunidad, y los productores, entre quienes se encuentran los artesanos y los agricultores, deben encargarse de las actividades económicas y materiales. Platón representa esta división mediante el mito de los metales. Según esta explicación, en el alma de los gobernantes predomina el oro, en la de los guardianes la plata y en la de los productores el hierro o el bronce. El propósito de esta organización es garantizar que cada persona cumpla la función para la cual se considera preparada. Para Platón, la justicia se alcanza cuando cada grupo realiza su tarea y no invade las funciones de los demás. No obstante, esta propuesta debe analizarse de manera crítica, ¿no? Las políticas públicas educativas actuales buscan promover la equidad, la participación y el acceso a las oportunidades educativas. La propuesta platónica, en cambio, establece una sociedad jerárquica en la que las funciones y las posibilidades de participación son muy diferentes para cada grupo. La mayoría de la población, formada por los productores, no participa directamente en el gobierno ni en la creación de las leyes. Las decisiones quedan en manos de los filósofos, porque Platón considera que ellos poseen el conocimiento necesario para reconocer el bien y gobernar justamente. Esto muestra una diferencia importante entre el modelo de Platón y las políticas públicas contemporáneas. En una sociedad democrática, las decisiones públicas necesitan considerar las necesidades, opiniones y demandas de los ciudadanos. Además, destacar la importancia de la aceptación social y de la participación en las decisiones del Estado. En el modelo platónico, la población debe obedecer las decisiones de los gobernantes, porque se supone que ellos conocen el bien verdadero. Por lo tanto, aunque Platón reconoce la importancia de la educación para la organización de la sociedad, su propuesta no defiende una participación igualitaria de todos los ciudadanos. Esta tensión no significa que el pensamiento de Platón deba rechazarse por completo, por el contrario, permite realizar una comparación crítica, porque Platón ayuda a comprender que el Estado tiene una responsabilidad educativa y que la formación ciudadana debe orientarse hacia el bien común. Y al mismo tiempo su propuesta permite reconocer la importancia que tienen actualmente la equidad, la participación y la igualdad de las oportunidades. También es necesario considerar otro problema del modelo platónico, su dependencia del rey filósofo. En la República, el buen funcionamiento del Estado depende de la existencia de gobernantes sabios, justos y capaces de actuar sin buscar beneficios personales. Este planteamiento resulta difícil de aplicar porque los gobernantes pueden equivocarse, actuar por interés particular o utilizar el poder de manera inadecuada. La realidad demuestra que no existen gobernantes perfectos. En sus obras posteriores, especialmente en las leyes, Platón reconoce con mayor claridad la necesidad de establecer normas que orienten y limiten la conducta de quienes gobiernan.
El pensamiento político de Platón experimenta un cambio al reconocer que los seres humanos necesitan leyes para evitar que sus deseos e intereses personales afecten a la organización de la comunidad, y esta idea permite establecer otra relación con las políticas públicas actuales. Las decisiones del Estado no pueden depender únicamente de la voluntad o de la sabiduría personal de un gobernante, deben convertirse en leyes, normas, programas e instituciones que establezcan responsabilidades y orienten su cumplimiento. Las políticas públicas necesitan esta organización porque las personas pueden equivocarse y porque el poder debe tener límites. Las leyes y las instituciones no eliminan completamente los errores o la corrupción, pero permiten establecer procedimientos, responsabilidades y mecanismos de control. De esta manera, el pensamiento de Platón permite analizar tres aspectos fundamentales de la política pública educativa. En primer lugar, la educación no puede comprenderse como una responsabilidad central del Estado. La paideia muestra que la formación de los ciudadanos se relaciona directamente con la organización de la sociedad y con la búsqueda del bien común. En segundo lugar, el pensamiento platónico permite reconocer la necesidad de analizar críticamente quiénes participan en las decisiones educativas y quiénes se benefician de ellas. El carácter jerárquico de su propuesta contrasta con los principios actuales de equidad, participación ciudadana e igualdad de oportunidades. Y en tercer lugar, la evolución del pensamiento de Platón permite comprender la importancia de las leyes de las instituciones. Una política pública educativa no puede depender únicamente de las buenas intenciones de los gobernantes. Necesita normas, recursos, programas, instituciones y mecanismos de seguimiento que permitan llevarla a la práctica. En conclusión, comprendo la política pública educativa como una acción organizada del Estado que busca responder a las necesidades educativas de la sociedad y orientar la formación de los ciudadanos hacia el bienestar colectivo. El pensamiento político de Platón aporta elementos importantes para esta comprensión. Su propuesta destaca el valor de la educación, la responsabilidad del Estado y la relación entre formación, justicia y bien común. El mito de la caverna muestra la educación como un proceso de transformación frente a la ignorancia, mientras que la paideia permite entender la formación como una tarea que afecta a toda la comunidad. Sin embargo, el análisis también permite reconocer los límites del modelo platónico. Su organización jerárquica, la poca participación de la mayoría de la población y la confianza en un grupo reducido de gobernantes se alejan de los principios democráticos que orientan muchas políticas públicas actuales. Por eso, leer a Platón desde el presente no consiste en aplicar directamente su modelo, sino en utilizar sus ideas para reflexionar de manera crítica sobre la educación, el poder y la responsabilidad del Estado. Las políticas públicas deben buscar el bien común, pero también deben garantizar la participación, la equidad y el reconocimiento de las necesidades de los ciudadanos. Además, deben estar respaldadas por leyes e instituciones que permitan convertir sus propósitos en acciones concretas. En definitiva, el pensamiento político de Platón permite comprender que la educación nunca es un asunto aislado. Educar también significa decidir qué tipo de sociedad se quiere construir, qué valores deben orientar la vida colectiva y cuál debe ser la responsabilidad del Estado en la formación de sus ciudadanos. Muchas gracias por escuchar este podcast y nos vemos pronto. Hasta luego.